Hermanas, vamos a dar comienzo. Vamos a orar al Señor y a pedirle a Él que nos dirija en esta tarde en todo lo que vamos a meditar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar una oración al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por su fidelidad hacia nosotros, su misericordia, Señor eterno, su amor, su bondad hacia nosotros. En esta hora nos disponemos a meditar un momento en su palabra y le pedimos, Señor, que extienda su mano de amor, de misericordia sobre cada una de nuestras vidas y nos permita poder reflexionar en esta su palabra. Gracias, bendito Dios, por todo lo que usted ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas, por todo lo que usted ha puesto en cada uno de nuestros corazones y por todos y cada una de sus misericordias. Le bendecimos, Señor. Le glorificamos en esta hora, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. El día martes de esa semana antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, el día comenzó con un cuestionamiento de los fariseos hacia el Señor acerca de su autoridad. Y es así como el Señor le responde, tomando de ejemplo a Juan el Bautista, haciéndoles ver su poca capacidad para discernir a un enviado de Dios, ya que como no aceptaron o como rechazaron a Juan el Bautista, no entendiendo que él era un enviado de Dios, un profeta de Dios, tampoco lo pueden ver, lo pueden reconocer a él. En cierta manera les hace ver el Señor que esa misma insensibilidad espiritual les hace no darse cuenta de quién es el Señor Jesús. De ahí narra estas dos parábolas, la parábola del hombre con sus dos hijos, que a uno le pide que vaya a trabajar en su viña y este le dice que va a ir, pero después no va. Y a otro le dice que también le dice al otro hijo que vaya a trabajar a su viña y este le dice que no, pero después se arrepiente y va. Básicamente para enseñarle de que ellos como judíos decían adorar a Dios, pero no hacían lo que el Padre les mandaba hacer. Y que iban a haber personas que, no siendo del pueblo de Dios, que muchas veces como naciones habían y actuado en contra de Dios, pero que se iban a arrepentir y sí iban a obedecer lo que el Señor mandaba. Y la tercera y la segunda parábola que les menciona es acerca de estos labradores malvados que se adueñan de la viña y que el dueño manda a sus mensajeros para que le entreguen el fruto y ellos los matan. Y él después dice, voy a mandar a mi hijo. Y también ellos dicen, este es el que va a heredar el fruto de nuestro trabajo, así que también lo matan. Y dice eh, el Señor, ¿qué castigo o qué merecerían los labradores? Y ellos mismos sentencian y, y dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su palabra, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces él culmina dando una sentencia de que los fariseos entendieron que ellos eran los labradores que no estaban retribuyendo a Dios en este caso por lo que Él les había concedido. Y no solo eso, sino que habían maltratado a los mensajeros del Señor y aún al Hijo de Dios,
lo iban a rechazar y lo iban a matar también. Por lo tanto, el reino de Dios les sería quitado a ellos y sería entregado a otras personas. Entonces, los fariseos entienden que el Señor está hablando de ellos, está hablando de su dureza, de su condición. Y ciertamente esto les dolió, le hizo enojar mucho, pero no podían hacer nada contra el Señor Jesús porque la gente, dice, lo reconocía como profeta. Y es así como llegamos al capítulo 22, en donde comienza con la parábola del banquete de bodas. Capítulo 22, versículos 1 al 14 de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, en donde nos narra esta parábola del banquete de bodas. Mateo 21, perdón, Mateo 22, versículos 1 al 14. Entendiendo que los fariseos ya se dieron cuenta que el Señor les está hablando a ellos, le está confrontando a ellos. Entonces el Señor sigue hablando y les menciona esta parábola. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Versículo 1 al 3, ¿lo puede leer? Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a llamar a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bien. ¿Qué simboliza esto que nos ha narrado estos tres primeros versículos? ¿Qué podemos deducir de esto? La comparación entre el reino de Dios. Sí, nos dice que hay un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién sería el rey? ¿Y su hijo? Jesús. Y después dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, está diciendo que, obviamente que nosotros entendemos que esta boda es la boda la boda del Cordero que menciona Apocalipsis, cuando el Padre, o sea, perdón, cuando el Señor Jesús eh, se recibe a la iglesia y se produce esta comunión para la eternidad. Entonces, dice que Él envía a invitar y los convidados, ¿quiénes serían los convidados a la boda? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los convidados, aquellos que fueron apartados, fueron llamados como nación, que fueron puestos como el pueblo de Dios, que fueron enviados para que ellos fuesen el pueblo que mostrara la misericordia y la bondad de Dios. Mas estos no quisieron venir, o sea, no es que hayan rechazado así la invitación, sino que se rebelaron, por así decirlo, no obedecieron, como ya lo había dicho anteriormente en las parábolas anteriores, el pueblo de Israel no obedece el mandato de Dios y eso se toma como que rechazan la invitación, como que no quieren asistir a este gran evento. Y dice los versículos 4 al 6. ¿Sí? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado
mi comida, mi toro y mis animales, engordando hasta muerte. Y todo está dispuesto, venido a la boda, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a su negocio y otros tomando a los siervos los afrentaron, los mataron. Y aquí, ¿qué está enseñando el Señor en estos versículos? ¿Qué está mostrando el Señor ahí? Lo primero que dice es, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados. O sea, ya había enviado una invitación que había sido rechazada. Y el Señor va y envía otros siervos, o sea, insiste en la invitación. Una y otra vez quise reunir a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos. Entonces, muestra de que la misericordia de Dios fue tan grande que a pesar de que había sido rechazada la invitación, Él insiste a invitarlos. Ujú. Y les anuncia que ya está todo listo para que ellos vayan. Pero ellos dicen, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, ignoraron la invitación, siguieron haciendo lo que ellos consideraron o pensaron o pensaban que tenían que hacer. Y no solo eso, sino que a los profetas, a los enviados de Dios, los mataban, los rechazaban. Aquellos que habían sido puestos para que les anunciaran o les guiaran por el camino correcto, eran rechazados por ellos y ellos los mataron. Entonces, dice versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. ¿A qué se refiere con esto el Señor? Cuando pareció no. ¿Qué, qué evento podría uno relacionar este versículo? El primer evento que se podría relacionar con este versículo sería el año 70, cuando el templo fue destruido, porque eso marcó básicamente la dispersión del pueblo de Israel y eso hizo que ya la nación dejara de tener como un lugar estable y fueran dispersados por todo el mundo. Desde ese momento el pueblo ya dejó de ser pueblo, dejó de ser nación. Y a lo largo de la historia vivieron como errantes, dispersos por diferentes lugares. No tenían el orgullo que era su templo, la ciudad había sido destruida. Y eso marcó básicamente un tipo de destrucción del pueblo como nación. Entonces, de cierta manera lo que el Señor le está anunciando que ante tal
ante la continua invitación del Padre y ante el continuo rechazo del pueblo, el Señor determina que en un momento el pueblo ya deje de ser un pueblo, una nación, sino que ahora quedan desintegrados como nación. Y el versículo 8 dice, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que la invitación que el Señor hace es una invitación que las personas no se ganan, no son beneficiarios por un logro, sino que simplemente el Señor extiende esta invitación a su nación primeramente, porque así Él lo ha determinado, porque la tienen en especial, lo considera su pueblo, su nación, pero ante el rechazo de eso, Él, esa boda, esta fiesta, no no deja de estar, no deja de existir, no deja de ser, de ser algo que se realiza. Simplemente que ahora los que habían sido convidados, él dice, no son dignos. O sea, no valoraron esta invitación. Por lo tanto, eso hace que simplemente cambie ahora el destinatario. Y en los versículos 9 y 10 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Con esto el Señor dice que ya la invitación no está remitida solamente a su pueblo, sino que ahora la invitación se extiende a todas las naciones, se extiende a todo el pueblo. Y esto es lo que el Señor le está transmitiendo a los fariseos, que ya ellos pierden la exclusividad por haber rechazado esta invitación que el Padre había extendido, que Dios había extendido a su pueblo. Y al ellos rechazarla, esta invitación se va a extender a todas las naciones y que juntamente malos y buenos serán invitados a la boda. Pero eh, hay una pequeña como acepción que hace el Señor en esta invitación, porque acá parecería que las puertas se abren y que no hay ningún requisito para que se entre en la boda, porque entran todos, dice, sale a los caminos y llamada a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Ciertamente, ahora la predicación se extiende para toda persona. Todo ser humano puede acceder a la predicación, al evangelio, pero es necesario algo para poder ingresar a la boda. Y eso es lo que en el versículo siguiente el Señor deja claro. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, salieron a invitar a todo el mundo, pero curiosamente cuando el rey, en este caso Dios, entra a la boda, hay uno que no está vestido de boda, no está vestido correctamente con la vestimenta que tendría que tener. Ahora, ¿qué significará eso? ¿Qué significa que este hombre no esté vestido? Yo creo que la diferencia, para la diferencia que no es igual a la otra. De hecho, marca la diferencia porque esta persona no tiene la vestimenta que era necesaria para estar en la boda. Todos fueron invitados, todos fueron convidados, pero se da a entender de que los que llegaron a la boda todos iban vestidos para la boda, pero este hombre no está vestido para la boda.
De cierta manera, lo que el Señor deja en claro es que, si bien es cierto, la invitación es para todos, hay un requisito para poder entrar a esta boda. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es esa obra a través del cual el Señor Jesús nos declara justos. Aquel que no es declarado justo no puede entrar a la boda. La invitación es para todo el mundo, pero es necesario que aquellas personas que asistan a la boda hayan creído en el Señor y hayan sido hechos justos por la obra del Señor Jesús. Es necesario que hayan recibido la invitación y hayan sido transformados por el Espíritu Santo. Entonces, no es que las puertas se abran de par en par para que todo y cualquiera entre, sino que los que entran son aquellos que han recibido la invitación, han respondido afirmativamente, pero sus vidas han sido justificadas por la obra del Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? La enseñanza es que el Señor extiende su invitación para esta boda que ha preparado. Y que el ser humano no se va a ganar la entrada a este lugar, porque nada de lo que haga va, va a lograr que obtenga el derecho a entrar. Es una invitación que el Señor extiende, pero la extiende para que aquellos que crean en el Señor Jesús sean transformados por Él, sean hechos justos por el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Y es la única manera de poder entrar a esa boda. Si alguien entra sin haber sido declarado justo por el Señor, entra por su propia justicia o quiere entrar por su propia fuerza, va a ser sacado, va a ser rechazado. Yo también entiendo a usted acaba de decir. Por lo menos uno no se saca para lo que hace. Uno ha creído en el Señor, tiene su fe, tiene Dios, todo lo que se pase, lo que pase. Claro, no es solamente el hecho de que yo escuche el llamado, Sí. sino que yo tengo que responder a ese llamado y tiene que producirse en mí una, como decía al finalizar el capítulo 21, tengo que ser quebrantado por el Señor Jesús, por esta piedra, esta roca que vino a ser la piedra angular. Entonces él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cayere o el que tuviere ese encuentro con el Señor y sea quebrantado,
ese podrá entrar a esta boda, pero el que no, el que escucha el llamado y simplemente quiere como entrar en su fuerza, va a ser echado, va a ser rechazado. Porque la única forma en la cual una persona puede entrar a esta boda es haber sido quebrantado por el Señor, haber sido transformado, haber sido perfeccionado por Él y hechos justos por Él, por la obra de Él a través de su Espíritu Santo. De otra manera, no se puede entrar a la boda. Y con esto, el Señor termina básicamente su trato con los fariseos, en donde ya les deja claro que ellos han perdido la exclusividad a los ojos de Dios. Y ellos ya no son los destinatarios de la gracia, de la misericordia de Dios, sino que ahora esta gracia, esta misericordia se extendió a toda persona. Y todos pueden entrar siempre y cuando hayan tenido un encuentro con el Señor. Y ahora vienen dos interrogatorios, por así decirlo, que hacen diferentes grupos. El primero tiene que ver con una cuestión del tributo, versículo 15 al 22 de Mateo, que tiene que ver con una interrogación que le hacen al Señor Jesús. Si lo puede leer, por favor, versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos, y le enviaron a los discípulos de ellos, unos herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es el primaje de instrucción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo ellos se maravillaron y dejaron que se fue. Bien, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Esto también lo encontramos en la narración de Marcos y la narración de Lucas, este episodio. Y lo primero que vemos, dice que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué diferencia había entre ellos? Pero ya tiene que ser peor. Herodes era romano. Era representante de los romanos, era un gobernador puesto por los romanos. Los fariseos sabemos que eran un grupo religioso muy fieles, muy nacionalistas. Ellos defendían el judaísmo, defendían todas las enseñanzas de las costumbres de ellos como nación. Eran muy nacionalistas. Los herodianos, como dice mi esposa, ellos sentían una inclinación hacia Herodes y, y se identificaban, por así decirlo, con Roma. De hecho, culturalmente ellos eh, tenían mucho de la cultura helenista y reconocían la autoridad de Roma y en cierta manera les servían. Por lo tanto, tanto los fariseos y los herodianos no eran personas que compartieran, al contrario, eran enemigos. Los fariseos los consideraban traidores porque los herodianos se inclinaban hacia el que representaba el gobierno de Roma sobre ellos. Y los herodianos tenían muchas cosas
mucha influencia que los hacía no ser férreos judíos, no ser defensores de toda la cultura y la enseñanza de los judíos. Así que ellos no compartían mucho, pero se unieron para ir a interrogar al Señor Jesús. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron? Básicamente, lo que ellos le preguntan es, ¿debemos o no debemos pagar impuestos? ¿Tenemos o no tenemos? Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿O es lícito dar impuestos, pagar los impuestos? Ahora, ¿cuál era el propósito de esta pregunta? El propósito de la pregunta era tentar. Claro, si él decía que no pagaron los impuestos, lo iban a acusar con César y lo podían encarcelar. Pero eso era para condición de ahí, ¿no? Claro. Siempre querían tentar, le voy a pagar. Ya. Eh, ¿Cómo plantean ellos la pregunta? Dice, De cosas que tenían en su corazón, ujú, porque en el fondo quien iba a beneficiarse para a ellos mismos. Siempre, como dijo la hermana, de corrupción, y a veces el corazón no lo dice, pero de repente quiere como reflejárselo. Vaya como un chivo expiatorio, lo que tú quieras hacer en realidad. Es como por decir ahora la palabra de Dios. Muchos lo han cogido de una manera. Claro. Por ejemplo, no se llevan a hacer, pero le dice, usted lo dice y usted queda como La mala. Esa es eso. Y no solamente, Sí. no aparte de gente, Sí, así es. que quiere usar a ti como para orar. El mundo ya está así. Ya el Señor sabe qué va a hacer. bueno, ciertamente lo que ellos buscan es una forma de hacer caer al Señor, en cierta manera, pillarlo. Y ellos dicen que se acercaron y le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no cuidas de nadie, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, empiezan como a acercarse a él, como alabándole, como tratando de embolinarle la perdiz, por así decirlo, de pillarlo desprevenido. Pero, ¿cuál es la implicancia que tenía esta pregunta? Primero, tenemos las razones económicas. Ciertamente, ellos no estaban contentos con tener que pagar impuestos, porque obviamente que el impuesto era, como lo es en todo momento, un dinero que uno paga que no siempre se siente grato de pagar, porque se transforma en una carga en algún momento. Y de hecho, las empresas, los negocios tratan de evitar el pagar impuestos porque consideran que es un dinero que no debieran pagar. Lo mismo los judíos no querían pagar impuestos porque implicaba una carga para ellos. Y recordemos que estaban los cobradores de impuestos que muchas veces se lucraban con estos cobros y se aprovechaban de esa autoridad también. Así que ciertamente era un problema para los judíos. Pero querían, la pregunta no tenía el propósito de buscar una solución, sino simplemente hacer caer al Señor.
El otro problema era el sentimiento nacionalista. El impuesto era puesto por Roma. Ellos eran judíos, sentían que al pagar el impuesto estaban como aceptando el imperio de Roma o el dominio de Roma sobre ellos. Entonces ellos se resistían a eso y por eso se resistían a pagar impuestos como no reconociendo la autoridad de Roma sobre ellos. Y estaba también la cuestión religiosa. La moneda la moneda que se usaba traía la imagen del César. Entonces, de cierta manera, y de hecho eso se presentaba como el sumo pontífice o el ser divino, en cierta manera estaba llevándoles a reconocerle como una autoridad, ¿sí? Es una pregunta que viene mucho antes. El pueblo de Israel comienza después de 800 años sin rey. Siempre 400 años se no tuvieron rey. Los Y cuatro, de ahí desde el año cero, como que comienzan a llegar otra vez. Pero ¿en qué momento, me pregunta, en qué momento pasa Roma como a apoderarse del pueblo de Israel? Porque en el fondo ellos estaban sufriendo la ubicación. sí, ellos tuvieron un tiempo después del cautiverio de Babilonia en donde empezaron como a reconstruirse, restaurarse, y que duró como unos 150 años Pero en qué grado? después de Porque Babilonia. Daniel perteneció al norte de Babilonia. Sí, después del cautiverio, después cuando regresan, cuando, bueno, más o menos en los tiempos en que profetizó eh, Ageo y Zacarías en el año 520 a.C., más o menos, ellos tuvieron un lapso de más o menos 150 años, 130 años, en donde gozaron de una como libertad. El Señor permitió que ellos volvieran a reconstruirse y volvieran a ser una nación. En el año, eso fue hasta que el año 400 más o menos antes de Cristo, el Imperio Romano cae sobre ellos y empezaron a ser oprimidos, o sea, ya a perder su libertad. Hasta que durante esos 400 años que David ya hay un silencio y estuvieron bajo el poder romano. Claro, Y desde Jesucristo sigue el poder romano. sigue el poder romano. Por eso que esperaban el Salvador. Sí, Una está cerca con Eh, eh, claro que el Imperio Romano, como lo dice su nombre, es un el imperio. Imperio Romano viene como Italia, ¿no? Sí, los invadió. la central estaba ahí, pero ellos se empezaron a esparcir y empezaron a conquistar, por eso es un imperio, porque conquistaron a muchas naciones, llegando a ser muy poderosos. Por lo menos en Italia la gente casi, no, sí, puedo decir, porque que verdaderamente le cuentan una familia que viene hace años, ya se queda una cosa impresionante. Todos los años pues el Papa, todo ese Papa porque lo adoran. Y muchos entienden que la ley, pero siguen con su ponderación, todo eso. Siguen no quiere. En Europa,
no han querido reconocer que se dará. Está acá, en Italia, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que viajar por mar, tierra, acá. Y ellos desde acá siguieron a Jerusalén. De harto, pero que habían viajado por mar. Entonces no había Dios. No. Pero si llegaron a Jerusalén, no. Hasta cuarto día de Roma. Sí, creo que ellos fueron conquistando los países. Ujú. Es que de hecho ellos tuvieron el control de todo el mundo casi conocido. De hecho, por eso que se En el fondo, lo que entiendo es que ellos salieron de la opresión babilónica, tuvieron esos años de libertad que no lo aprovecharon y fueron cautivos por Roma. claro. Entonces, las tres implicancias que tenía esta pregunta eran económicas, nacionalistas y religiosas, que tenían que ver con que no querían pagar los impuestos por un asunto económico, no los querían pagar porque no querían reconocer el dominio de Roma sobre ellos y también no querían pagarlo porque la imagen que había en la moneda les llevaba como a idolatrar al César. Ahora, ¿cuál era el peligro de la respuesta? ¿Qué pasaba si el señor aceptaba pagar el impuesto? Como dijimos anteriormente, si él aceptaba y les decía, tienen que pagar el impuesto, entonces lo iban a acusar de, claro, de que él estaba a favor de los romanos y en contra de los judíos. Y el pueblo se va a ir en contra de él. Si se hubiese negado a pagar el impuesto, entonces simplemente lo hubiesen llevado, lo hubiesen acusado ante César y lo hubiesen arrestado. Entonces, el propósito era ese. Ellos sabían que él no le iba a solucionar el problema, pero con su respuesta esperaban poder acusarlo y así traer prejuicios sobre él. ¿Cómo se une el mal? Porque los herodianos no se juntaban con los fariseos, pero para hacer el mal Se se juntaron, juntaron. como a lo largo de la historia ha pasado. Te juntas con la gente para hacer el mal y sí. Cuando la gente se junta solo para ir en contra del Señor. Los judíos no tienen nada que ver muchas veces con los judaísmo, con el islamismo, pero sin embargo se unen para ir en contra del cristianismo. Los católicos no, se unen con el judaísmo, se unen con el islam para ir en contra del Señor. Entonces, se unen solamente para hacer el mal. Yo por lo que no estoy de acuerdo cuando la gente dice que uno se tiene que revivir siempre con todo. Una cosa, digo que uno lo haga y que yo haga es otra cosa. Porque mire, si lo ponemos de acuerdo, para que Dios pido, sería con quién se lo con la gente más. Entonces, cuando hacen esa separación, puedo decir que no estoy de acuerdo. Porque, no, sí, claro, sí. Porque por lo menos yo puedo ser amiga de una persona que no sea cristiana. Pero yo no voy a hacer lo que ella, yo veo que no es correcto. No, pero hay gente que confunde ahí eso. Yo a mí lo predica así, y ahí por eso yo no estoy. Por ejemplo, cuando hay proselitismo, por ejemplo, si acá en la iglesia nos juntara, Entonces, ¿cómo no pueden entregarle la palabra? pero si nos juntaran aquí los católicos, se juntaran los judaicos, se juntaran los adventistas, estamos armando un proselitismo para el cual nosotros no estamos de acuerdo.
Ecumenismo. Ecumenismo. Y eso es casi católico. Pero es diferente a visitar a una persona que No, pero a veces dice la gente que no puede ser amigo a una persona que no así lo ve. Si la palabra de Dios no da entendimiento de eso, ninguna no, parte. pero es que yo lo que digo yo es que ellos no se juntaban, no tenían, en la Biblia no tenían nada que les uniera, pero para Ahora hay pero que también tener, algo. hay que tener cuidado, sí, con el hecho de que a veces las buenas intenciones nos pueden llevar a cometer errores, porque muchas personas han, en nombre de evangelizar, han ido a lugares donde, entonces, en donde no es correcto ir. Entonces, por eso que hay que tener cuidado. Y básicamente lo que sí se soluciona a eso es que yo no puedo tener amistad con el mundo en el hecho de que yo no puedo compartir lo que el mundo hace. O, porque muchas veces nosotros decimos, ya, yo soy amigo de alguien que no es cristiano, pero no quiere decir que yo estoy compartiendo o voy a hacer las mismas cosas que ellos. Pero también está el hecho de que a veces yo por querer atraer a la otra persona voy y comparto con ella, con él, con cosas que yo sé que no son correctas. Uno tiene alta familia que no es cristiana. ¿Y cómo no lo va a contar? Es una cosa que no tanto la palabra también lo va a tener eso. Entonces, ¿cómo uno va a reconocer? Yo no voy a hacer, No, de hecho, no es lo que se enseña, pero sí hay que tener cuidado. no, sí, Porque a veces, eso es lo que estoy diciendo, lo hablo. sí, porque eso se puede llevar al otro extremo que veíamos un tiempo atrás, donde personas iban a los prostíbulos, los discotecas, disque a predicar, o como el testimonio de que una vez escuchamos acerca de una ex prostituta que decía que esperaba que los predicadores terminaban de predicar para ellos seducirlo. Entonces, claro, el Señor les dice, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ahora, ¿por qué Jesús le pidió una moneda? Sabía que ellos tenían una moneda, que andaban usando esa moneda, porque ellos no querían pagar el impuesto, pero sí usaban el dinero para hacer sus negocios. Esas monedas eran de uso común para ellos y ellos lo usaban diariamente. Por lo tanto, no estaban de acuerdo con pagar el impuesto, pero sí estaban de acuerdo con usar la moneda de Roma para su beneficio. Las transacciones económicas y todos los negocios que ellos hacían, lo hacían con ese dinero. Así que, en cierta manera, lo que el Señor quiere hacerles ver es que no están de acuerdo con pagar impuestos, pero, sin embargo, ¿por qué entonces usan el dinero la moneda para hacer sus negocios? O sea, cuando me conviene, lo uso y cuando no es importante. Y el otro era para mostrarles que la moneda, lo que llevaba la moneda era una, de cierta manera, una incitación al culto al emperador. Porque la moneda, a un lado llevaba el rostro del César, y al otro lado decía Máximo Pontífice, que era un reconocimiento al César como la máxima autoridad, no solo política, sino religiosa. Decía, donde aparecía el rostro, decía Tiberio César, hijo del divino Augusto,
y al otro lado decía máximo pontífice. Entonces, la otra razón por la cual el Señor les pide la moneda es para mostrarles que esa moneda es una incitación a la idolatría, pero ellos la usaban, la aceptaban. No se negaban a usar la moneda, sino que simplemente estaban de acuerdo con usarla, lo que no estaban de acuerdo era con pagar el impuesto. Entonces el Señor les dice, dad a César lo que es del César. ¿Qué significa esta respuesta? Que el dinero le pertenecía a Roma. Estamos en este mundo, como le decía el apóstol Pablo. Ujú. Estamos en este mundo. Claro. Romanos 13, 1 al 7 y 1 de Pedro 2, 13 al 14 nos hablan básicamente de someternos a las autoridades, reconocer la autoridad. El apóstol Pablo dice en Romanos 13 que nosotros debemos someternos a las autoridades Sí, porque han sido puestas por Dios. sí, puta Y por si, Dios, y pero si, y si hay no otra. y si no nos sometemos a ella, Sí, estamos yendo en contra de Dios. No estamos sí, reconociendo la autoridad de Dios. Lo que el Señor está diciendo es que hay una autoridad que tiene el hombre. Esa autoridad ha sido puesta, ha sido permitida por Dios. Que uno debe reconocer esa autoridad y someterse a esa autoridad. Pero él no termina la enseñanza ahí. Él dice, dad a César lo que es del César. Pero él continúa diciendo, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Precisamente lo que, en cierta manera, la hermana Consuelo está diciendo. El César o la autoridad política no tiene una autoridad absoluta, pero sí tiene autoridad. Entonces, yo puedo reconocer que la autoridad absoluta la tiene Dios, y en esa autoridad absoluta que tiene Dios, yo tengo que reconocer que también debo respetar a los que han sido puestos como autoridad política. Lo que sí, por ejemplo, Lucas 21:12 dice que muchas veces nosotros vamos a ser enjuiciados y ser incluso llevados ante los jueces y las autoridades a causa de el Evangelio. Y Hechos 5:29, el apóstol Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, eso está directamente o enfocado única y exclusivamente en cuando mi fe y el mandato de Dios es quebrantado o es contradecido por la autoridad política. Y de cierta manera lo que el Señor hace acá también es una distinción. El gobierno o la autoridad política no se puede unir a la iglesia. No puede haber una comunión entre la autoridad política y la iglesia, que es básicamente lo que pasó cuando el Imperio Romano asumió a la iglesia católica como la religión oficial, que se unió el Estado con la iglesia y eso provocó que hubiese una corrupción en la iglesia, porque el poder político. Si quieren meterse en problema, ahora estamos de la misma manera, porque la corporación igual está bajo la potestad del Estado. Pero el Estado no determina lo que la fe, lo que la iglesia cree. El pueblo, pero hace años ya con la ley que están pasando y sabiendo que va contra la ley de Dios y están de acuerdo. La corporación no está sometida al gobierno en lo que es su declaración de fe. La declaración de fe de la iglesia sigue siendo su declaración de fe. Lo que nosotros creemos sigue siendo lo que la Biblia dice. Eso nunca ha cambiado ni nunca va a cambiar. Y cuando eso cambie, va a producirse un gran problema a nivel de pueblo cristiano. Porque vamos a retomar lo que la Iglesia Católica tuvo
en su momento con el Imperio Romano. Nuestra fe sigue estando basada en lo que la Biblia dice. De hecho, en la iglesia, el Estado nunca se va a poder meter en eso. Seguimos creyendo lo que la Biblia dice y actuando conforme a lo que la Biblia dice. Aunque eso obviamente es una convicción de cada creyente, porque también existen personas que han transado en sus convicciones, en su enseñanza o aún en su propia fe. Entonces, básicamente lo que el Señor está diciendo es que mi, mi fe, lo que el Señor, los mandamientos del Señor, lo que la palabra del Señor dice, no pueden ser quebrantadas ni siquiera por la autoridad política. Y mi deber hacia Dios es ser imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y mi deber como cristiano es reflejar a Cristo, reflejar al Señor Jesús. Bien, vamos a quedar hasta acá.